Los médicos de hospitales públicos anuncian más renuncias, mientras que las autoridades minimizan la medida. Más de 100 hectáreas de cultivos están bajo el agua en las provincias del Guayas y Los Ríos. El ejército incauta cerca de 800 estructuras de morteros en Carchi. El militar que se entregó por el caso 30S pide que se lo juzgue como curioso y no como instigador. En nuestro segmento Ecuador por dentro, conozca la diversión, el mar y las historias que nos ofrecen las playas de General Villamil. Un frío encuentro entre el Papa Francisco con el presidente François Hollande en el Vaticano tras escándalo amoroso. En corto, las pintas mojadas de algunos personajes politiqueros en el puerto principal. Y además, todo listo para el tercer casting de Yo Me Llamo. ¡Yo Me Llamo! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Varios sectores de la costa piden ayuda urgente para enfrentar los efectos del invierno. Como siempre, el agro es el que más pérdidas está sufriendo. ¿Qué tal, María Josefa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Gisela, amigos, buenas tardes. Ya les damos detalles desde las zonas afectadas. Empezamos con el tema de las renuncias de los médicos del sector público. Así es, se anuncian más acciones de protesta de los médicos del país en rechazo al nuevo Código Penal. Sin embargo, las autoridades de salud minimizan las medidas tomadas por los médicos. Vamos con Fausto Yepes, que está en el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, para que nos amplíe esta información. ¿Qué tal, Fausto? Cuéntanos. Gracias, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Continúa la reacción de los médicos en todo el país en rechazo al Código Orgánico Integral Penal, que podría ser aprobado ya en las próximas horas. Esta mañana se confirmó también la medida de rechazo de los médicos del Hospital Eugenio Espejo, mientras ayer se hablaba ya de una renuncia masiva de los médicos del Hospital del IES en Ambato. Sin embargo, esta mañana, en declaraciones de Francisco Vergara, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dice que no ha habido una sola renuncia oficial, también advirtiendo que tendrían ya receptadas algunas carpetas y una convocatoria para más de 1.300 médicos ante la posible renuncia de los médicos ecuatorianos. La continuidad de los servicios médicos del Seguro Social en sus unidades médicas están garantizadas. En función de lo que no podamos cubrir con la oferta de médicos del país, se establecerá la demanda que tenemos para el exterior. Con Cuba, y tenemos una oferta muy interesante de médicos. Pues bien, recordamos que la ministra de Salud, Karina Vance, ayer reportó de una renuncia masiva de los médicos del Hospital del IES en Ambato. Sin embargo, esta mañana ha dado nuevas declaraciones en Riobamba, anunciando que el único médico que ha renunciado oficialmente a su cargo ha sido Juan Barriga, el médico del Hospital Pablo Arturo Suárez, que fue el primero en presentar su renuncia. Una renuncia de un médico en el Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, pero aclarar que ese médico, el doctor Barriga, estaba solicitando su renuncia desde hace más de un año. Ha sido la versión por parte de las autoridades de salud. Mientras tanto, los médicos en varios hospitales del país han comenzado en forma de rechazo a colgar sus mandiles y otros a colocarse crespones negros. Hasta aquí nuestro informe desde los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito. Seguimos con más de los estudios, amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fausto, y gracias por ese informe. En otro tema, le contamos que el abogado de Fabián Arcos sostiene que su defendido se someterá al detector de mentiras si es necesario. Está dispuesto a declarar todo lo que conoce, pero pide que lo juzguen como curioso del 30 de septiembre y no como instigador, tal como lo pide la Fiscalía. Fabián Arcos, que llegó de Panamá la noche del miércoles y se entregó a las autoridades, ahora está con prisión preventiva mientras la Fiscalía reúne todas las pruebas para comprobar que fue instigador a la rebelión del 30S. Él no fue instigador del 30S. El señor Fabián Arcos Pepinós solo fue un curioso más de tantos que hubieron.
El fiscal sostiene que en los próximos 90 días se reunirán las pruebas y se verá quién tiene la razón. La defensa también presentará las alegaciones y las pruebas que tengan, los elementos de convicción que tengan a su favor, a fin de desvirtuar la situación jurídica del señor en este momento. Pero en su afán por probar que lo que declaró es cierto, el abogado de Arcos sostiene que su defendido está dispuesto a someterse al polígrafo. Él se puede someter al detector de mentiras en el caso que le digan que él está mintiendo. Mientras tanto, las autoridades aún no definen a qué centro de rehabilitación conducirán a Arcos. Según su hijo, es por temas de seguridad. Él está conforme del trato que ha recibido su padre por parte de la justicia. Lo que rechaza es la advertencia que hizo Sociedad Patriótica. Para tener ciertas prebendas en su juzgamiento a cambio de que involucre a Sociedad Patriótica. Si es señores Gutiérrez, no tiene nada que ver con el tema del 30S, señores Gutiérrez, duerman tranquilos. Mi papá no inventa nada, mi papá vino acá a decir toda la verdad y lo que él sabe. La investigación apenas empieza, con el tiempo se conocerán las declaraciones de Arcos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El ejército dio un duro golpe al tráfico de material bélico en la provincia del Carchi, donde incautó más de 800 estructuras de morteros y granadas que posiblemente tenían como destino los grupos irregulares de Colombia. Son en total 300 estructuras para morteros, 500 estructuras para granadas y 20 tubos de mortero, todos de fabricación artesanal con revestimiento interno, listos para la colocación de explosivos y su detonación. Y a eso yo le puedo poner clavos, vidrios, que le va a dar un mayor efecto destructivo. La incautación se concretó en el poblado fronterizo de Chical, en un camión cargado de papas y muebles para camuflar las estructuras de los explosivos. Este ha sido catalogado como el cargamento más grande incautado por el ejército en la frontera común con Colombia, cuyo destino aparentemente son los grupos irregulares del vecino país. Presuntamente como destino los grupos ilegales armados de Colombia. 2 ecuatorianos fueron detenidos al ser sorprendidos en el camión que transportaba esta carga explosiva, de la misma que aún no logra determinarse su procedencia, pero se estima que es de fabricación clandestina ecuatoriana. Un arma prácticamente con un poder de destrucción bastante grande. Cada mortero tiene un poder de destrucción de al menos 800 metros a la redonda. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. 6 personas fueron detenidas en operativos realizados en las provincias de Loja y Pichincha por el presunto delito de extorsión a decenas de empresas. Según la policía, esta banda tenía un eficiente formato criminal. Tras 3 meses de vigilancia, una supuesta banda criminal de extorsionadores fue desarticulada mediante operativos realizados por la policía conjuntamente con la Fiscalía en Quito y Loja. Aquí del conjunto al momento estamos con 5 detenidos. Tenemos otro detenido en la ciudad de Loja. Los 5 detenidos en Quito, 4 personas ecuatorianas y una colombiana, tienen un alto historial delictivo por extorsiones, plagio y robos. El modus operandi que tenían estos ciudadanos es llamar a las empresas indicando que tienen videos que van a sufrir atentados de estas empresas o personas naturales en contra de las mismas. Las personas por el temor depositaban este dinero. La presunta banda criminal operaba en varias provincias del país, extorsionando a decenas de empresas. Existen varias denuncias que a lo largo del año 2013 han sido ya procesadas y levantadas en distintas provincias a nivel nacional, donde encontramos también patrones de comportamiento criminal que relacionarían a esta misma organización. Es decir, se trata de una muy bien organizada y muy bien estructurada banda criminal. Según la Fiscalía, los presuntos delincuentes extorsionaban desde los $500 a $2,000 por víctima. En estos operativos además se decomisaron celulares, dispositivos, documentos y listas de las empresas estafadas. Andrea Guerrero, 24 horas. El presidente Rafael Correa participó en el Gabinete Sectorial de Seguridad que se desarrolló en el EQ 911 de Cuenca. Hasta allá nos vamos con Iván Rodríguez, quien nos reporta sobre las actividades cumplidas por el primer mandatario. ¿Qué tal, Iván? Cuéntanos. Gracias, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos terminó el Gabinete Sectorial de Seguridad, que tuvo como sede las instalaciones del EQ 911. Aquí, con la presencia del presidente Correa y varios secretarios de Estado, se analizaron temas tendientes a la implementación de planes y proyectos importantes para Cuenca, Azuay y el país en el campo de la seguridad. Por ejemplo, se realizan las pruebas para la implementación de la megafonía IP, que no es más que contar con un sistema de audio integrado a las cámaras de videovigilancia, que están interconectadas con el EQ 911 para funciones preventivas.
Se realizó la presentación de las aplicaciones para teléfonos inteligentes para notificar oportunamente emergencias, los botones de auxilio, las alarmas comunitarias. También se analizaron los índices sobre el tema delictivo. El ministro Homero Arellano habló sobre estos temas. Barrios seguros que van a tener su alarma, ciudadanía organizada con alarmas sonoras. Aparte de ello, el centro entrega otro tipo de alarmas, son como teléfonos rojos, porque están condicionadas a una respuesta inmediata. Para más tarde, el primer mandatario tiene planificado visitar los cantones orientales de Pauta y Gualaceo, donde hará un recorrido de obras. Para horas de la noche, participará de actividades político-electorales en apoyo a los candidatos para las elecciones seccionales. Es lo que les podemos informar desde la capital Azuaya. Retornamos a los estudios. De mi parte, buenas tardes. Buenas tardes a Iván Rodríguez y gracias por ese informe. En el sector rural del Guayas hay angustia. Las lluvias y los ríos crecidos inundan las zonas agrícolas. El invierno recién empieza y los agricultores ya deben de enfrentar cuantiosas pérdidas económicas. Cerca de 70 hectáreas de cultivos de arroz bajo el agua y $1.000 invertidos en cada uno de ellos. Pensar en el tiempo y dinero que han gastado para verlo ahora inservible tiene mal a los agricultores. Estamos endeudados al banco, a la Corporación Financiera Nacional. Tenemos deuda allá y no podemos pagar. No es que se nos perdió la cosecha. Es el panorama en el sector rural del Guayas por el intenso invierno en los últimos días. Santa Lucía está golpeada por el temporal que ha sido inclemente, tanto así que los sembríos se confunden con el río. Puentes y vías también están dañados. Aquí el producto del arroz, como usted mismo puede observar, que está completamente dañado. No podemos los otros compañeros allá que están aislados, tampoco no tienen cómo ellos pasar para acá. Es que estamos preocupados de que todos los años pasa esto, sucede, pues no, de que esto se nos inunda, ¿no? Cuando se tapa ya el puente. Pero si en el cantón Santa Lucía ya lo perdieron todo, en Daule falta poco para que se queden sin los cultivos de arroz. La debilidad de la tierra les preocupa. El peligro ahorita que se corre, por ejemplo la 25 de abril, la 1 de mayo y la 26 de abril, que se les vaya ese muro. Y esa agua va toda la apiladora que está allá. Los agricultores saben que el invierno recién empieza y que esto es solo una parte de lo que dejarán las lluvias. Zonas agrícolas anegadas y una incalculable pérdida económica. María José Jaramillo, 24 horas. La fuerza del invierno continúa en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. El desbordamiento del río San Pablo dejó viviendas anegadas y también centenares de familias damnificadas. En el sector de La Maritza, donde habitan cerca de 200 familias, el agua ingresó a las viviendas causando daños a sus enseres, a pesar de los intentos por rescatarlos. Otras cosas hasta se lo fueron, ropa, algunas cosas, porque sin querer dejaron un rato a otro. La principal vía de acceso al recinto se encuentra a punto de colapsar. Es por eso que autoridades provinciales se hicieron presentes en el lugar para intentar reparar el daño. Mientras tanto, el resto de comunidades rurales del cantón Montalvo continúan afectadas por el desborde del río San Pablo, principalmente en el área agrícola. Toda la gente que usted ve aquí somos agricultores. En este momento no hay trabajo porque los sueldos de nosotros son muy bajos. La subsecretaria de Gestión de Riesgos, en rueda de prensa, anunció que tomarán las medidas necesarias en las zonas afectadas. Vamos a tener aquí un COE, un Comité de Operaciones de Emergencia, donde podemos darle los resultados del recorrido que vamos a hacer ahora. En la provincia de Los Ríos, Martín Soto, 24 horas. Playas es el único balneario que tiene la provincia del Guayas. Son 14 kilómetros de perfil costanero que no solo ofrecen diversión en el mar, también encontrará historias, deportes, vivencias y el segundo mejor clima del mundo. Conozca más en nuestro Ecuador por dentro. Playas nos recibió así. Su paisaje perfecto resume todo lo que esta zona costera es. El sol recién naciente alumbrando el mar y las embarcaciones de sus pescadores. José tiene 56 años, es nativo del cantón Villamil y desde muy temprano llega hasta esta zona conocida como el Rompeolas, pero ya no para pescar. Yo cuando tenía 40 años dejé de pescar.
Ya le di el poder a mis hijos. Esta es la principal actividad económica del cantón. Aquí, además de don José, otros 400 hombres se dedican a la pesca. Ellos desde muy temprano llegan a este sitio y ya a esa hora están dispuestos a salir al mar. Félix aprendió todo lo que sabe de su padre y este de su abuelo. El sol estaba en medio, ya era a las 12 del día. A solo 10 minutos del rompeolas en Villamil Playas está Puerto Engabao. Aquí ya encontramos a los comuneros del lugar preparándose para lo que será el Reef Classic International 2014, donde se espera recibir a cerca de 4.000 extranjeros. Se nos comentan que el turista extranjero tiene otro gusto al diferente al nuestro. Santiago es un surfista ecuatoriano y está encantado con la noticia. Es una de las playas más sensibles del Ecuador, recibe oleajes tanto de la parte sur como de la parte norte. Aquí incluso es el lugar en el que, según dice la leyenda, la naturaleza creó el trono en el que hace muchos años atrás los campeones de surf se sentaban a recibir su trofeo. En esta parte del cordón costero, por el Puerto Engabao, nace el surf. Los amantes del buceo y snorkeling también llegan hasta aquí. Hay además competencias de embarcaciones, todas adornadas folclóricamente durante una carrera entre comuneros, el Día de San Pedro. Este alocado mar y pueblo tranquilo enamoró hace ya 4 años a John Lee. Yo amo Puerto Engabao porque es limpio y el clima es perfecto. The gentes are muy feliz. Nos confesó que aquí incluso hasta ha encontrado el amor. Yo pienso que viviré aquí el resto de mi vida. Seguimos nuestro viaje y en solo 15 minutos llegamos al Morro. Aquí está siempre abierta la opción de ver a los amigables dueños de estas aguas, los delfines. Pero esta vez nos pusimos extremos y con ropa un poco más cómoda, decidimos pedalear 5 kilómetros hasta llegar al Cerro del Muerto. Durante el trayecto pasamos por la iglesia de la comunidad. Madera, totalmente todo de madera. O sea, madera de hace 200 años. Sí. Aún nos faltaban otros 3 kilómetros para llegar al Cerro del Muerto. Su nombre, dado por la forma que tiene, esconde una tenebrosa historia. Dicen que a las 12 de la noche se escuchan sonidos extraños y se cree que allí se acostumbraba a enterrar a los difuntos con todas sus pertenencias en vasijas de barro. El suelo es muy irregular y se nos hizo realmente complicado esquivar las curvas. Un poquito cansada, pero llegamos casi a la punta. Desde aquí tenemos muchas vistas. Tenemos el santuario de la Virgen de la Roca. Si vemos a la izquierda y si vemos un poquito a la derecha, está claramente el pueblo del Morro. Playas también nos recibe con una buena infraestructura. Su crecimiento hotelero ha aumentado en un 50%. Muchos turistas extranjeros están viniendo acá y son quienes abren los hostales. Sí, como son de Suiza, españoles, hay también italianos. Playas está a solo 45 minutos de Guayaquil, privilegiada por sus 14 kilómetros de hermoso perfil costanero y porque la UNESCO le da el derecho a sus habitantes de presumir que tienen el segundo mejor clima del mundo. Hay tantas cosas hermosas que ver y hacer que solo es necesario abrir un poco más los ojos y sensibilizar los oídos y conocer a nuestro Ecuador por dentro. Con cámaras de Marcelo Alcócer, Dayana Monroy, 24 horas.